Era una noche oscura y lluviosa en la ciudad. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos mientras los coches pasaban, deslizándose lentamente por la carretera. Pedro, un taxista de mediana edad, estaba de turno. Había tenido un día agotador, con pasajeros constantes y poco descanso. La lluvia, que golpeaba el techo de su taxi, lo había dejado un tanto adormilado, pero sabía que era una noche más de trabajo. Apenas quedaban unos kilómetros para terminar su jornada. Pero algo iba a suceder, que cambiaría su vida para siempre. A lo lejos, vio a un hombre parado en la esquina, bajo la luz de una farola, que parpadeaba con timidez. No era común ver a alguien esperando un taxi a esa hora en ese lugar, un barrio alejado del centro de la ciudad. Pedro dudó un momento, pero la fatiga lo impulsó a detenerse. El hombre abrió la puerta del taxi con un gesto lento, casi mecánico. Pedro lo observó a través del espejo retrovisor, mientras el extraño se acomodaba en el asiento trasero. Era un tipo de apariencia normal, unos 40 años, con un abrigo largo y un sombrero que lo cubría casi completamente. Su rostro era difícil de distinguir debido a la poca luz, pero algo en su mirada inquietó a Pedro. Había algo extraño en la calma de aquel hombre, algo que no lograba identificar. ¿A dónde vamos?, preguntó Pedro con voz cansada, intentando romper el silencio que se había instaurado en el coche. A la vieja estación de tren, respondió el hombre con una voz grave, pero casi susurrante. Pedro frunció el ceño. La estación de tren abandonada estaba en las afueras de la ciudad, un lugar al que rara vez alguien acudía. Pensó en rechazar el viaje, pero la oferta de una tarifa larga y la cercanía de su final de jornada lo hicieron seguir adelante. Está bien, dijo, mientras aceleraba y se adentraba en la noche lluviosa. A medida que avanzaban por las calles vacías, la atmósfera en el taxi se volvía más pesada. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el ruido del agua golpeando las ventanas acompañaba la creciente sensación de incomodidad de Pedro. Intentó hacer algo de conversación. ¿Hace mucho que vive por esta zona?, preguntó, esperando aliviar el ambiente. El hombre no respondió. Pedro lo miró por el retrovisor, pero el extraño seguía mirando por la ventana, sin mover un músculo. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. Algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. Decidió no insistir. El viaje continuó en silencio, y Pedro comenzó a notar que el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La carretera estaba desierta, y la estación de tren parecía estar más lejos de lo que recordaba. La lluvia, que antes solo era una molestia, ahora parecía ser parte de algo más grande, algo que estaba tomando forma alrededor de él. Cuando Pedro finalmente vio las luces de la estación de tren a lo lejos, un sentimiento de alivio se apoderó de él. Pero, al girar la esquina para ingresar al estacionamiento, algo lo detuvo en seco. El hombre ya no estaba en el asiento trasero. Pedro se giró rápidamente. El asiento estaba vacío. La puerta trasera estaba cerrada, pero él no había oído el sonido de la apertura. Desesperado, Pedro frenó de golpe y salió del coche. Miró hacia todos lados, pero no vio a nadie. Se acercó a la estación de tren. El lugar ya estaba cubierto por la oscuridad total. La niebla comenzó a ascender, envuelta en la lluvia constante. Pedro sintió una presión en el pecho. Algo lo había estado observando. Al dar unos pasos hacia la entrada de la estación, una figura apareció frente a él. El hombre estaba allí, de pie, con la misma postura inmóvil y su sombrero cubriendo su rostro. Pedro intentó retroceder, pero la figura comenzó a acercarse lentamente. En ese momento, el hombre levantó la cabeza, y Pedro vio sus ojos. Estaban completamente vacíos, como si no hubiera vida en ellos, solo una negrura infinita que lo absorbía. Pedro sintió una punzada en su corazón, un miedo tan profundo que le heló la sangre.
El extraño extendió su mano hacia él y, en un susurro que parecía provenir de todas partes, dijo: «No debiste haberme llevado». Con un grito ahogado, Pedro corrió hacia su taxi, pero al voltear para mirarlo, ya no había rastro de la estación de tren ni de la figura. Solo quedaba la lluvia, y él, solo, perdido en la oscuridad. Nunca volvió a encontrar la estación de tren ni al extraño. Pero cada vez que llueve, Pedro ve en el retrovisor a un hombre, con un sombrero, mirándolo fijamente desde el asiento trasero. Y lo peor es que, a veces, Pedro jura escuchar su voz susurrando en la lluvia. Carlos llevaba 10 años como taxista en una ciudad que nunca dormía. Conocía cada rincón, cada callejón, y los barrios donde convenía no detenerse, especialmente durante la madrugada. Esa noche, una espesa niebla cubría las avenidas, y el aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Ya eran las 2:30 de la mañana, y Carlos pensaba en terminar su turno. Apenas había recogido a unos pocos pasajeros, pero el cansancio le pesaba más que el dinero. Mientras conducía por una avenida vacía, su taxímetro parpadeó, emitiendo un sonido que nunca antes había escuchado. Se detuvo y lo revisó. Parecía un error técnico, pero de pronto apareció un nombre en la pantalla: Luis Ramírez, junto con una dirección que le resultó familiar. Era en el barrio San Martín, una zona vieja de la ciudad conocida por sus historias oscuras y casas abandonadas. Carlos dudó. Esa parte de la ciudad no era precisamente popular para pedir taxis, y menos a esa hora. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de curiosidad que lo invadió. Pensó que, tal vez, alguien había usado un servicio de reserva desde algún teléfono público o una aplicación obsoleta. Encendió el motor y se dirigió hacia la dirección indicada. Cuando llegó, el lugar estaba desierto. Era una calle angosta, bordeada por casas deterioradas. En la dirección exacta se encontraba una casa antigua, con ventanas rotas, y un jardín cubierto de maleza. No había luces encendidas, ni rastro de movimiento. Carlos apagó el motor y esperó unos minutos, mirando a su alrededor. De repente, el asiento trasero de su taxi hizo un leve sonido, como si alguien se hubiera sentado. Carlos giró la cabeza bruscamente y, para su sorpresa, vio a un hombre joven, de unos 30 años, vestido con ropa formal, pero completamente empapado. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, aunque abiertos, parecían apagados. «¿Eres Luis Ramírez?», preguntó Carlos con un nudo en la garganta. El hombre asintió levemente y, con una voz apenas audible, dijo: «Llévame al cementerio central». Carlos tragó saliva. Algo en aquel hombre lo inquietaba profundamente, pero decidió no preguntar más. Arrancó el taxi y tomó rumbo hacia el cementerio. Durante el trayecto, intentó iniciar una conversación para aliviar la tensión. «Vienes de una fiesta. Parece que la lluvia te tomó por sorpresa». El hombre no respondió. Carlos lo miró por el retrovisor, pero Luis seguía inmóvil, mirando por la ventana con una expresión vacía. La incomodidad crecía, y Carlos aceleró, deseando terminar el viaje cuanto antes. Al llegar al cementerio, el lugar estaba completamente oscuro. No había guardias, ni luces, solo las altas rejas de hierro y el silencio abrumador. «Hemos llegado», anunció Carlos, esperando que el hombre le indicara algo. Luis levantó la mirada hacia él por primera vez. Su rostro parecía aún más pálido, bajo la luz tenue del tablero del taxi. Entonces dijo, con una voz fría y cargada de tristeza: «Gracias por traerme a casa». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando giró para mirarlo directamente, el asiento trasero estaba vacío. Luis había desaparecido. Desesperado, Carlos salió del taxi y miró a su alrededor. La niebla se había espesado, y el silencio era ensordecedor. Caminó hacia las rejas del cementerio, y, tras asomarse,
vio algo que lo dejó paralizado. Una lápida con el nombre Luis Ramírez y la fecha de su muerte, ocurrida exactamente 10 años atrás, una noche lluviosa como esa. El taxímetro, que seguía encendido, marcaba 0.00. Carlos regresó al coche temblando, sin entender del todo lo que había ocurrido. Desde aquella noche, evitó trabajar durante la madrugada, pero nunca logró borrar de su mente la sensación de esos ojos apagados y el sonido inexplicable del asiento trasero. En la ciudad, algunos taxistas aseguran haber recibido llamadas de Luis Ramírez. Y aunque muchos lo descartan como una simple leyenda urbana, Carlos sabe que no es solo una historia. Es un recuerdo que lo persigue, especialmente en noches de niebla y lluvia,